Pues os invito a leer Efesios capítulo 2, un texto que creo que voy a necesitar como 3 horas, pero tranquilos, voy a ceñirme al tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Amén. Hemos sido rescatados. Hemos recibido mucha misericordia. No la entendemos. Pasará la eternidad y seguiremos cantando del amor de Dios. Seguiremos cantando, como dice Apocalipsis, digno es el Cordero que murió. Y tanto amor, en medio de tanta desesperación, como la que, en medio de una situación tan desesperada como la que nosotros teníamos, tiene un objetivo. Y el objetivo es que vivamos reflejando ese mismo amor. ¿Qué rescate y qué precio se pagó por todos nosotros, verdad? ¿Cómo vamos a vivir a partir de ahora? ¿Cuál va a ser tu vida a partir de ahora? ¿Como alguien amado? ¿Como alguien deseado? ¿Como alguien por el que se ha vertido mucha sangre por él? La película Salvada al soldado Ryan, ¿cuántos fans del cine bélico hay aquí? No seáis tímidos, chicos, chicas. Son los chicos, ¿eh? Qué cosa. Si hubiera preguntado otra cosa. La película, la grandísima película Salvada al soldado Ryan, es una historia de redención. Yo cuando la veía digo, esto es el Evangelio. El soldado paracaidista James Ryan ha perdido a 3 de sus hermanos en combate durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que el ejército manda al capitán John H. Miller, interpretado magníficamente por Tom Hanks, junto con 7 valientes hombres a rescatarlo para traerlo del conflicto y llevarlo a casa. Claro, el problema es que hay una guerra en medio, entonces buscar un soldado en medio de un desastre como es la guerra, pues es como que bastante difícil. Claro, en camino, mientras van a buscar al soldado Ryan, mueren 2 hombres. Y al final, el mismo capitán Miller, en el último conflicto, está herido de gravedad y le dirige las últimas palabras a Ryan y le dice: ¿Tú eres consciente de lo que se ha hecho por ti? ¿Tú eres consciente del sacrificio que se ha hecho por ti? Deberías de vivir con dignidad a partir de ahora. Y os voy a poner ahora, Alberto, el clip, emotivo clip, donde aparece esta escena. ¡Un médico! ¡Un médico! ¿Hay algún médico? Son bombarderos antitanques, los P-51. Ángeles de la guarda. ¿Qué es, señor? James, hágase usted digno de esto. Merezcalo.
Mi familia ha venido hoy conmigo. Han querido acompañarme. A decir verdad, no sabía lo que sentiría al volver aquí. Todos los días recuerdo lo que usted me dijo en aquel puente. He intentado vivir mi vida lo mejor posible. Ojalá haya sido suficiente. Y al menos ante sus ojos haya sido digno y merecedor de cuanto se ha hecho por mí. James. Capitán John H. Miller. Dime que he vivido dignamente. ¿Qué? Que soy una buena persona. Lo eres. Bueno, un aplauso a esta gran, conmovedora escena. Venga, por favor. Así los hombres disfrazáis vuestras lágrimas. ¿Eh? Qué gran momento, ¿verdad? Esta es la redención. ¿Cuánto se ha hecho por ti? Alguien vino a rescatarte y pagó un precio, vaya precio. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir a partir de ahora? ¿Cuál va a ser tu vida? Como decía el James Ryan, marcado por las palabras del capitán Miller, ¿no? Hágase digno de esto. Evidentemente no podemos hacernos dignos de una muerte así, es imposible ganarnos el favor de Dios como vamos a ver, pero sí podemos vivir con gratitud y amor. Vamos a ver tres cosas, tres partes en este mensaje en esta mañana. Muerte, gracia y propósito. Si queréis repetirla así se os queda mejor. Muerte, gracia y propósito. Estos son los tres puntos que vamos a ver. Vamos a hablar de la muerte espiritual, de la desesperada situación del ser humano sin Dios. Desprovistos de Dios, alejados de Dios, estamos en una situación peligrosa y desamparada. Pero ahí está la gracia. Muerte, gracia y propósito. La gracia de Dios que nos visita en Cristo. La gracia, el favor inmerecidísimo de Dios obrando a nuestro favor para rescatar a pecadores que no lo merecían, bajo ningún concepto lo merecían. Y el propósito, la respuesta del ser humano que ha sido rescatado y amado para vivir una vida nueva, una vida que refleje todo el amor que ha recibido. Es importante entender esto y nunca vamos a conseguir profundizar suficiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las primeras 7 palabras aparecen en cursiva en muchas Biblias y en realidad aparecen en el versículo 5. En el versículo 5 que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es una estructura gramatical típica del apóstol Pablo, es como una cebolla. La idea central está en el centro, versículo 5, nos dio vida. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego las ideas que la rodean apuntan a esa idea central. Esto es típico del apóstol Pablo, esa estructura cebolla en gramática. Si mis profesores de lengua me escucharan, se enfadarían. Pero este es el centro. Mirad, hermanos, el cristianismo es un asunto de vida. No es de religión. No es de normas. Las religiones se parecen mucho entre ellas. Básicamente te dan un paquete de normas, de mandamientos, y tienes que obedecerlos para ser perdonado, para reconciliarte con Dios. Pero es imposible. El cristianismo no trata de eso. Trata de vida. Y trata de una situación de necesidad tan absoluta en la que la gracia de Dios se manifiesta como lo que es. Los recursos de Dios en favor del ser humano, de cualquier ser humano. Somos como un hombre que se arrastra por el desierto, a punto de morir, gritando, agua, agua, dadme agua.
Ese hombre solo puede hacer una cosa: clamar. No puede remangarse y excavar un pozo, pero sí puede clamar. Puede clamar para que alguien le ayude. Muerte espiritual. La misma palabra que aparece aquí como muerte, necros, es la palabra que se utiliza para hablar de Lázaro. Lázaro, el que había muerto. Así se le llaman algunos evangelios. Lázaro, el que había muerto. Es la misma palabra que aparece aquí. Muerte espiritual. Lázaro llevaba 4 días sepultado y el cadáver ya olía mal. Y además estaba atado de pies y manos, amortajado según la costumbre de los judíos. Jesús se planta frente a la tumba de su amigo, que estaba muerto y bien muerto, y grita: Lázaro, sal fuera. Y aquel creador de la vida, el que hizo el universo con su palabra, ordena a Lázaro que vuelva a la vida, y Lázaro aparece ahí delante de todos, atado de pies y manos, envuelto firmemente en un sudario, pero vivo. Pero vivo. Un predicador que me gusta mucho dice que si Jesús, en lugar de decir Lázaro, sal fuera, hubiera dicho solo ¡sal fuera!, todos los muertos se hubieran presentado delante de él vivos. Tal es el poder y la autoridad de Jesucristo, el dador de vida. Y a los pocos días ahí estaba Lázaro, cenando con él y con sus 2 hermanas, vivo, en presencia de Jesús, oyéndole, hablando con Jesús, comiendo con él. Como todos los que hemos creído, algún día estaremos también como Lázaro, resucitados, cenando en presencia de Jesús y disfrutando de su compañía. Y si Jesús resucita muertos y durante su ministerio terrenal resucitó muertos, hoy en día Jesús también resucita muertos. Muertos espirituales. Personas que han vivido de espaldas a Dios y que están muertas espiritualmente, sin vida en sí mismos, incapaces y sin los recursos suficientes para volverse a Dios. Pero Dios da su gracia abundantemente. Jesús es el dador de vida y lo que nos ofrece ahora no es ni más ni menos que vida. De eso trata el cristianismo, el mensaje de los primeros cristianos, el mensaje de la Biblia y el mensaje que hoy estamos compartiendo. Juan capítulo 1, versículo 4 dice que en él estaba la vida. Y nuestro texto repite varias veces la expresión con Cristo, en Cristo. Si lo repasáis, no sé si lo habéis leído antes de hoy domingo, lo repite muchas veces. Versículo 5, juntamente con Cristo. Versículo 6, juntamente con Él. Versículo 6, otra vez, con Cristo. Versículo 7, en Cristo Jesús. Versículo 10, en Cristo Jesús. No hay vida fuera de Cristo. No hay salvación, no hay perdón, no hay reconciliación aparte de Cristo. Toda la vida espiritual, toda la reconciliación con Dios vienen por medio de aquel que vino a rescatarnos. Y nuestra única esperanza, y vaya esperanza, es Él. Él es la esperanza. Él es el que nos conecta con Dios y nos ofrece vida. No es una cuestión de religión. No sé si hoy hay visitas que están buscando una iglesia chachi, un grupo de creyentes majetitos y majetitas, gente agradable, o a lo mejor están buscando la iglesia verdadera, como yo estaba buscando la iglesia verdadera. Cuando yo tenía 18 años, había pasado 3 años en una secta de la que salí bastante perjudicado y con ideas bastante confundidas. Esta secta me había enseñado y me había recalcado, y eso lo tenía yo muy clarito, que solo hay un grupo verdadero que refleja el cristianismo, solo hay una organización que es la organización de Dios en la tierra. Pero salí muy decepcionado y muy herido de aquel grupo. Y me lancé a buscar, en un largo verano de 3 meses, a buscar aquel grupo que me explicara por fin de qué iba esto de Jesús, de qué iba esto de la Biblia. Y entre los grupos que visité una pequeña iglesia en Granada y iba regularmente, me gustaba, no me convencía del todo. Eso de que las chicas llevaran pantalones no me gustaba ni un pelo. Yo venía de una secta donde las chicas se ponían su faldita larga, ahí como, y los chicos no llevaban corbata. Mal asunto. No me convencía bien aquello. Y un día una chica se acercó a mí y me dijo, bueno, ¿tú qué estás buscando? Ya llevaba varios domingos yendo. Y le digo, bueno, estoy buscando la organización de Dios en la tierra. Estoy buscando a aquellos que están haciendo su voluntad
¿Dónde está? Y el lugar, la organización donde está la verdad. Y aquella chica me dijo, pues mira, te equivocas, machote. La verdad no está en una organización. La verdad está en una persona. La verdad y la vida están en una persona, y es Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. ¡Wow! Aquello fue tremendo, fue revelador. Yo no sé si en algún momento empecé a entender de qué iba esto del Evangelio, creo que fue ese momento. Jesús es la vida, y Él es el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ni filosofías, ni religiones, ni clubs religiosos. La vida está en una persona y tú tienes que conocer a esa persona. Quizás los más jovencitos piensan, bueno, yo estoy aquí en la iglesia para ser un buen cristiano. Bueno, puedes pasar toda tu vida en una iglesia, incluso en una iglesia evangélica, y no ser cristiano. Los hay, ¿eh? Nunca entendieron, nunca estuvieron en contacto con Jesús. Y lo importante no es que adoptes las formas evangélicas, sino que abras tu corazón al dador de vida y que rindas tu vida y aceptes a aquel enviado en rescate, en misión de rescate por ti, el Salvador, Jesucristo. Y mirad, nuestra situación es desesperada, ¿no? El texto da 6 descripciones de nuestra frágil condición y de nuestra desesperada necesidad. 6 descripciones. Número 1, estás muerto en delitos y pecados. Número 2, vives en la inercia de la corriente de otros que viven sin Dios, en la corriente de este mundo. Número 3, sigues una rebelión encabezada por el rebelde por antonomasia, al que la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire y tiene otros muchos nombres. Número 4, eres hijo de desobediencia. Número 5, estás sometido por deseos de tu propia naturaleza herida, de tu propia naturaleza caída. Número 6, eres hijo de ira, estás enemistado por Dios. Este cuadro que nos presenta Efesios 2 es desolador. ¿Qué esperanza hay de un muerto? ¿Qué planes tiene un muerto? ¿Qué recursos tiene un muerto espiritual? ¿Podrá acaso volver a la vida por sí mismo? ¿O necesita, como Jesús resucitó a Lázaro, que alguien le dé vida? Si queremos entender la grandeza y el amor de Dios, primero debemos de entender la profunda necesidad que tenemos. Y hasta que no entendamos la condición del ser humano sin Dios, no vamos a entender qué es la gracia. No vamos a entenderlo. Imposible. El ser humano es un ser, como dice la Escritura, es un ser tripartito. Tiene 3 partes. La parte física, el alma y el espíritu. Y a causa de nuestra rebelión y de nuestro distanciamiento de Dios, nuestro cuerpo está enfermo y es mortal. Antes no éramos así. Nuestra alma también está herida y las cosas de Dios nos parecen una locura, no las podemos entender. Y nuestro espíritu está muerto. Nuestro espíritu, que es la parte de nuestro ser que nos pone en contacto con Dios, está muerta. No enferma, no pachucha, está muerta. Esta es una condición desoladora. Esta es nuestra condición. La corriente de este mundo, también dice la Escritura, que nos empuja. ¿Alguna vez has nadado contra corriente? ¿Te has metido en un río o en un mar donde hay poderosas corrientes que te empujan y acaban matando a la gente? Este mundo, esta sociedad, forma parte de una poderosa corriente que va en dirección contraria a Dios. Se aleja de Dios. Es como la salida de un estadio donde hay tanta gente que ya no puedes tirar para ningún lado porque todo el mundo va en la misma dirección. Nos alejamos de Dios. Esta corriente busca aquello que Dios aborrece, ama aquello que a Dios le repugna, y nosotros hemos vivido empujados a esta fuerte corriente, la corriente de este mundo. Jóvenes, vosotros sabéis lo que es la corriente de este mundo. Una sociedad que no piensa en Dios, que no ama a Dios, que no respeta a Dios y que tiene muchos dioses. El cuerpo, la belleza, el placer, el ocio, ídolos, dioses tiránicos, pero dioses al fin y al cabo. Qué difícil es romper con la corriente de este mundo y vivir de forma diferente. Solo hay una forma de vivir de forma diferente. Por más que te lo propongas, cuando yo me proponía ser creyente, yo me propuse ser creyente. Sin Dios.
con mis recursos. Y era un fraude de creyente. Bueno, lo he contado en mi testimonio muchas veces, es bastante vergonzoso, pero yo incluso era responsable de jóvenes de una iglesia y vivía una doble vida. Intentaba vivir como creyente. Y como dice C.S. Lewis, era el ser más miserable de todos. Él dice que el cristiano carnal es el ser más miserable de todos, porque no está a gusto en la iglesia ni en el mundo. En la iglesia su conciencia le condena, y en el mundo, ¿qué pasa? Se aburre. Así era yo. El creyente dividido. Y lo intentaba, creedme que lo intentaba, pero la corriente de este mundo me tiraba. Incluso me cambié de ciudad. Dejé Sevilla para vivir en Granada con mi madre y dejar a mis amigotes, porque no era capaz de decir que no. Sonaba el teléfono, el porterillo electrónico, y por más propuestas que me había hecho, terminaba bajando al desmadre. La corriente de este mundo, qué poderosa es. Solo puedes romperla de una manera, abriendo tu corazón a Jesús, reconociendo tu profunda necesidad y tu incapacidad y clamando no agua, sino vida. Dios, dame vida, líbrame de la corriente de este mundo. Nuestra rebelión contra Dios está encabezada por el primer rebelde, como dice aquí. El primer rebelde, aquel que tiene muchos nombres, según la Biblia, y uno de ellos es el príncipe de la potestad del aire. Toda rebelión contra Dios forma parte de esa primera rebelión, de esa rebelión encabezada por el primer rebelde, el rebelde por antonomasia, y toda rebelión está a las órdenes de ese rebelde y sufrirá el mismo destino que ese rebelde. Una naturaleza caída, por naturaleza hijos de ira. El ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Esto ya os ha dejado descolocado, ¿verdad? El ser humano no es pecador porque peca, porque hace pecados, sino peca, desobedece a Dios porque es pecador. Está en su naturaleza, está en su naturaleza. La desobediencia a Dios es algo que llevamos de serie, como los coches. Este coche que lleva de serie, lleva lunas eléctrico, airbag centralizado, cierre centralizado, airbag, y el ser humano que lleva de serie, rebelión contra Dios. Por lo tanto, no puede hacer otra cosa que rebelarse contra Dios. Amar lo que Dios aborrece, odiar lo que Dios ama. El pecado no es lo que hacemos, el pecado es lo que somos. Pecamos porque somos pecadores. El perro tiene una naturaleza canina. Es perro, su naturaleza es perro. Por lo tanto, hace cosas de perro. Ladra, se rasca la oreja con la pata. Tú lo has intentado, yo no puedo, ¿eh? Corre detrás de los carteros, es perro. Hace cosas de perro. ¿Y por qué hace cosas de perro? ¿Porque imitó un día a un perro? No. Déjalo solo, sigue ladrando. ¿Quién le enseñó a ladrar al perro? Es perro, es su naturaleza, no puede evitarlo. Intenta adoctrinar a un perro, enseñarle a maullar, a mugir como una vaca o a rebuznar como un burro. Vas a perder el tiempo, porque él solo sabe ladrar. Es lo que hace, porque es su naturaleza. Intenta al ser humano enseñarle a ser buen cristiano. No le sale. Su naturaleza canina, bueno, no canina, sino pecadora, le impulsa a hacer otras cosas. Puedes maquillar al ser humano, puedes ponerle una Biblia en el sobaco, puedes ponerle una raya en medio, puedes ponerle una chaqueta y una corbata, pero seguirá siendo un pecador disfrazado. ¿Algunos de vosotros estáis disfrazados, quizá? No te preocupes, hay esperanza para ti, como la hubo para mí. Puedes intentarlo, pero finalmente fracasarás. ¿Cuántas veces has intentado ser cristiano? ¿Lo has intentado con todas tus fuerzas? ¿Cuántas veces te has sentido miserable y un fraude? Hay esperanza para ti. El cristianismo no es cuestión de imitar, es cuestión de vida, de una nueva vida en ti. Y la última estación que atravesará el ser humano sin Dios, su última parada en el metro de la vida, es la ira de Dios. Un juicio que Dios tiene reservado para aquellos que viven de espaldas a Él. Un juicio de un Dios justo que no pasa por alto la mentira, la cobardía, la corrupción, la suciedad, la falta de amor hacia otros. El cuadro del ser humano es desolador. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?
Y Dios da mayor gracia. Dios está cerca de cada uno de nosotros. Por gracia sois salvos, dice el versículo 8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia no es lo que te ganas cuando te portas bien. Yo siempre me acuerdo de una compañera y hermana en el Señor que ya está con Él y con la que compartía mucho del Señor. Estábamos en GBU, en la universidad, y recuerdo una vez fuimos a pedir un aula que no nos querían dar a los cristianos y al final nos la dieron. Fueron buenos con nosotros en la universidad y ella decía, ¡qué suerte! Y me decía, ¿y eso que esta mañana no he hecho el devocional? ¿Pero esto qué es? Esa idea del karma cristiano, es decir, si tú haces el devocional, ese día te van a ir las cosas bien. Ahora, si se te rompió el coche, amigo, ¿hiciste el devocional? No, pues ya está. ¿Qué querías? ¿Que te fuera bien el día? Dios no obra así. Dios no es así. Dios no es Krishna. Dios no es un Dios hindú, ni un Dios romano. Es el Dios de gracia. La gracia no es lo que te ganas cuando te portas bien. ¿Qué dice la Escritura? Estando muertos en delitos y pecados, Él os dio vida. O sea, que no te lo merecías. ¿Qué es que no te lo merecías? Conozco gente que me dice, soy demasiado pecador para que el Señor me perdone. ¡No! Estás a punto de caramelo. Eres el candidato ideal para que Dios te perdone. Clama a Él. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti. La gracia no es lo que te ganas cuando te portas bien. El favor, la gracia inmerecida de Dios es lo que Dios da a los que no nos lo merecemos. La gracia es el premio que nunca conseguiste. La gracia es la medalla que no ganaste. Y la gracia es el título para el cual no estudiaste. Es una locura la gracia. Es que, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Nada, amigo mío, nada. Es que no te lo mereces. Es que si has hecho méritos es para ser un hijo de ira, no para ser un hijo de bendición. Y esto es lo que Jesús ofrece gratuitamente a todo el mundo. Desde un punto de vista humano, cuidado con lo que voy a decir, cuidado con lo que voy a decir. Desde un punto de vista humano, la gracia es injusta. Sino que se lo digan a la hermana violada que mataron a su marido y luego aquellos violadores aceptaron a Cristo y fueron perdonados. Algunos dirían, no se lo merecen. Nadie se lo merece. Desde un punto de vista humano, la gracia es injusta. Jesús lo explicaba magistralmente con la parábola de los jornaleros. El dueño de una finca, de un cortijo, diríamos en Andalucía, sale a contratar jornaleros bien tempranito. ¿Cuánto me vas a pagar? Te voy a pagar el salario de un día. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. A trabajar. Y se ponen ahí a trabajar, tempranito en la mañana. Y luego, cuando ya pasa la mañana, hay más gente desocupada. El dueño de la finca, chavales, ¿queréis trabajar? Venga, a trabajar. Total, y estos trabajan ya media jornada. Y el dueño de la finca empieza a pagarle a los últimos. Todo el mundo mirando el dinerito. Y a los últimos, los que habían trabajado media jornada, el dueño de la finca les paga una jornada. Entonces los que llegaron temprano dicen, ostras, qué bien, pues si les paga, a estos les paga una jornada, a nosotros nos va a pagar más. Y cuando llegan los que empezaron a trabajar temprano, les paga el salario de un día, lo mismo, y se enfadan. ¡Se enfadan! ¿Por qué les pagas a esto lo mismo que a nosotros? Si nosotros hemos estado aguantando todo el calorín del día. Y el dueño de la finca dice, ¿tú qué problema tienes conmigo? Yo no quedé contigo en que te iba a pagar el salario de un día. Y si yo quiero ser bueno con lo que es mío, ¿a ti qué te importa? Toma. ¿Qué conviene en pagarte? ¿El salario de un día? Toma. Adiós. Desde un punto de vista humano no entendemos la gracia de Dios. ¿Por qué Dios perdona a gente que no se lo merece? A gente desagradable. La gracia es una locura y está cerca de ti en esta mañana. Que Dios perdone a gente despreciable, falsa, débil, inmoral, nada religiosa, es una locura. Y es que Dios está muy interesado en aquellos que han tocado fondo. Dios está muy interesado en aquellos que han tocado fondo. En aquellos que se desprecian a sí mismos y en aquellos a los que los demás desprecian. Hay esperanza para ti como la hubo para mí.
¿Y qué pide Dios de ti? ¿Nada? Dios pide que clames, que mires a su Hijo, aquel hombre perfecto que solo pasó por este mundo haciendo bienes, sanando, aliviando las necesidades de otros e injustamente castigado por pecados que no eran suyos, pero que él voluntariamente se ofreció para pagar cuentas que no eran las suyas con Dios, abandonado por Dios para sufrir el rechazo en nombre de otros. Jesús, el rescatador, el salvador. Y lo que Dios te pide es que lo tomes como tu Salvador, como aquel que te reconcilia. No hay otra forma. Toda bendición y toda vida viene de Él, y es por medio de Él que podemos tener vida. Y la Biblia dice que hemos sido salvados con un propósito. Muerte, gracia, propósito. Hemos hablado de la muerte espiritual, de la gracia de Dios y del propósito. Aquel que ha recibido tanto amor tiene que vivir una vida de compasión, generosidad hacia otros. Una vida que refleje al Dios que tanto le ha amado, que le ha salvado. Una vida que refleje la paciencia, la amabilidad, la consideración, la simpatía, el desinterés, el cariño de Dios. Somos hechura suya. La palabra, ya sabéis qué significa. En el original la palabra es poema. Qué bonito, ¿verdad? Somos un poema. ¿Lo sabías? Eres un poema. Eres un poema que habla de Jesús. Eres un poema escrito por Dios y que tiene como tema Jesús. Ha sido creado para reflejar las bondades de aquel que te amó. ¿Cuál es el propósito del ser humano renacido? ¿Cuál es el propósito de una fuente? Dar agua. ¿Cuál es el propósito del sol? ¿Cuál es el propósito del trigo? ¿Cuál es el propósito de esta nueva criatura? Sentarse en la iglesia, quedarte quietecito, cantar, ponerte de pie cuando te lo digan, sentarte cuando te lo digan y ofrendar cuando te lo digan. No. Es vivir como Él vivió. Buenas obras, buenas obras. La palabra que utiliza aquí, creados en Cristo Jesús, versículo 10, para buenas obras, es la misma palabra que aparece en Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Es la misma palabra que aparece en Hechos, capítulo 9, versículo 36, cuando habla de una creyente que se llamaba Tabita, y era una mujer que abundaba en buenas obras. Se puede entender también como obras útiles, útiles para otros, útiles para los demás, para los que sufren. ¿Cómo puedes aliviar el sufrimiento de otros? ¿Cómo puedes bendecirles? Dios te ha llamado a eso, te ha recreado para vivir así. Y eso implica renunciar a los falsos dioses de la comunidad, de la comodidad, del ocio, de necesito un tiempo para mí. Porque en el fondo te lo estás quitando a ti para dárselo a otros. O sea, esto del amor abnegado es muy bonito sobre el papel, pero en el fondo te lo quitas a ti y se lo das a otro. El dinero, el tiempo, los recursos, el sufrimiento, te lo estás quitando a ti, para dárselo, igual que hizo Jesús. Y ¿sabéis? Algunos pensáis, bueno, yo es que no tengo tiempo para hacer cosas en la iglesia. Pero yo no estoy pensando eso, estoy pensando en tu trabajo. Tu trabajo o donde sea que Dios te haya puesto. Tu trabajo es el lugar de misión tuyo. Tu trabajo es tu escuela dominical, tu púlpito, tu reunión de oración, tu obra social. No estoy diciendo que te pongas a predicar ahora en mitad de tu reunión de vendedores. Lo que estoy diciendo es que ahí donde estás tú, esa es tu iglesia. Estos son, vamos a decirle así, la gente que Dios te ha dado para pastorear. Y tú eres el pastor de tu trabajo. ¿Sí? Tienes que buscar a aquellos que están necesitados, aquellos que necesitan oración, interesarte por ellos, ver qué necesitan y ser como un papá o una mamá para ellos. Tu trabajo es sagrado. Los protestantes lo hemos entendido siempre así. Nuestro trabajo es sagrado. Dice, no, la iglesia es sagrada. No, el trabajo es sagrado. Y donde tú estás se llama obra de Dios, se llama el ministerio. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el ministerio? El tiempo que estás trabajando. Porque ahí es donde Dios te ha puesto para estar en contacto con otras personas que tienen necesidades y que hacer mucho por ellos. Mucho del testimonio de uno de mis primeros pastores. Un personaje, bueno, antes de conocer a Cristo. Este trabajaba de barrendero en una gran empresa. De barrendero enchufado. O sea, tenía alguien que lo había metido ahí y daba igual lo que hiciera porque era el enchufado. Y era barrendero en el turno de noche.
enchufado. ¿Y qué hacía? Cogía una habitación, la llenaba de papeles y de cosas y se echaba a dormir toda la noche. Por la mañana salía, se atusaba, se ponía el poncho, que llevaba un poncho horterísima, se atusaba su bigote mariachi, que en ese momento el pobre hombre, espero que no me vea decir esto, llevaba te he visto fotos, ¿eh? Y salía el hombre más guapo con San Luis, ahí, dormidito, descansado, y al día siguiente lo mismo, a trabajar. Bueno, a trabajar, se echaba a dormir. Su jefe decía, mira, haz lo que quieras, pero que yo no te vea. Pero un día este hombre, este barrendero peculiar, conoció a Cristo. Y él me contó una vez, ¿y tú sabes qué pasó, Julio? Todo lo veía sucio. Es que todo lo veía sucio. Y se puso a limpiar, pero como loco, pero en plan locura. Bum, 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 a limpiarlo todo. Tenga, la nave, bum, a limpiar. Entendió que su trabajo es sagrado, porque Dios lo ha salvado para servir y para ayudar a otros y para hacer y para glorificar a Dios haciendo bien tu trabajo y siendo útil a otros. Por cierto, lo ascendieron y llegó a ser uno de los gerentes de la fábrica. Porque sus jefes vieron, como los jefes de Daniel, como los jefes de José, que aquel hombre hacía las cosas bien. Y Dios ha sido muy glorificado en su vida. Hermanos, la vida se acaba. Y la vida sin Dios se acaba para siempre. Se termina. El tiempo que tenemos es muy escaso. Y nuestro primer llamado es a conocer a Dios. Y nuestro segundo llamado es a ser útiles a otros, a vivir en esas buenas obras, a reflejar el amor que Dios. Y si alguien nos visita esta mañana y está preguntando, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es quitarte la máscara. La careta, esa careta que te pones por las mañanas, recién levantado, y es la imagen que das a los demás de cómo eres tú, delante de Dios quitártela, porque Dios conoce lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Delante de Dios estamos desnuditos, totalmente desnudos. Conoce cosas que si los demás las conocieran, huiríamos del país. Hubo un bromista que mandó un telegrama a todos los miembros del Parlamento británico diciendo, te han pillado, huye. Huyeron un montón de ellos. Algo tenían que ocultar. Dios te ha pillado, sabe quién eres, te ha calado. Sabe los más sucios pensamientos, las cosas que te avergüenzan, las cosas que tú mismo has querido olvidar. Lo sabe. Y aún así, está cerca de ti hoy, esta mañana. Esta mañana está cerca de ti. Profundamente necesitado de Dios, somos criaturas rotas por el pecado, heridas de muerte. Y Dios es el que da vida a los muertos y Él quiere darte la vida a ti. Vamos a tener un minutillo de oración. Vamos a orar a Dios. Tú solo con Dios. Y si nunca tuviste la oportunidad de ponerte delante de Dios, hoy es un buen momento para ponerte delante de Dios y para abrirle tu corazón a Él. Es el momento de decirle a Dios, Dios, soy un fraude. Dios, he intentado ser cristiano muchas veces y he fracasado. Es el momento de orar y abrirle tu corazón a Dios. Habla con tu Dios. Padre, me gustaría que hoy desplegaras tu gracia en esta mañana una vez más en favor de aquellos que tanto te necesitamos y que hablaras al corazón de aquellos que más heridos y más necesitados están de ti. Padre, manifiesta tu vida hoy en medio de nosotros y rescata a personas, hombres, mujeres, desorientados, heridos, confundidos por el pecado, por la rebelión. Trae vida, Padre. Trae vida en esta mañana. Bendice a tu pueblo. Amén. No sé si alguno de vosotros ha tenido un encuentro con Dios. Si alguno de vosotros ha tenido hoy un encuentro con Dios, le he dicho que sí al Señor, nos gustaría hablar contigo. Nos gustaría que levantaras la mano, quizás, si estás ahí. Hoy le he dicho que sí al Señor Jesús. Y si no, si eres tímido, habla con cualquiera de nosotros.
nos gustaría orar por ti, hablar contigo, regalarte algo para que leas. Y aquellos que ya hemos recibido ese amor, aquellos que ya disfrutamos de esa vida, el texto termina diciendo algo maravilloso, algo increíble. Dice que la bondad de Dios ha sido tan abundante en nosotros que en el futuro y durante toda la eternidad vamos a ser causa de asombro. Y nos van a señalar y van a decir, entiendo que Dios haya sido bueno. Ahora entiendo por medio de vosotros, de vuestras vidas, que Dios es bueno. Y que Dios es un Dios dispuesto a perdonar y a reconciliar. Cada uno llevaremos la marca de ese amor de Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que reflejemos el amor de Dios el lunes, el martes, el miércoles. Que vivamos no como James Ryan, sino mucho más, como aquellos que hemos recibido mucho más de Dios. Que el Señor os bendiga.